Ya, no sé si les aparece. Ya. Buenas noches, nosotros somos el equipo 5 y les vamos a hablar acerca del muralismo en México. ¿Qué es el muralismo y cómo surgió? El muralismo fue un movimiento artístico iniciado en México a principios del siglo XX, creado por un grupo de pintores intelectuales mexicanos después de la Revolución Mexicana, reforzado por la Gran Depresión y la Primera Guerra Mundial. Existen diversos tipos de técnicas de muralismo. No obstante, entre los más significativos podemos destacar algunas tales como el relieve escultórico, las teselas, el mural cerámico y la pintura mural. Propone la producción de obras monumentales para el pueblo en las que se retrata la realidad mexicana, las luchas sociales y otros aspectos de su historia. Sus principales protagonistas fueron Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Siqueiros. A partir de 1930, el muralismo se extendió a otros países de América. Diego Rivera. Diego Rivera nació un 8 de diciembre de 1886 en Guanajuato, México. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y Académie de Julián. Los movimientos en los que participó tomó gran parte del realismo y muralismo. Diego Rivera formó parte de una corriente de pintores políticamente revolucionarios y dado a esto tuvieron mucho acceso a los muros de edificios públicos gubernamentales para así plasmar hazañas e historia del pueblo mexicano. Durante la década de los 20, Diego recibió numerosos encargos del gobierno de México para realizar grandes composiciones de murales. Rivera abandonó la corriente artística del momento para crear un estilo nacional que reflejara la historia del pueblo mexicano y murió el 24 de noviembre de 1957 en la Ciudad de México. Las características de sus obras. Comenzó a formarse la idea de que el arte mural era el medio ideal para representar las ideas de la Revolución Mexicana y socialista en su tierra natal. Fue así como por el gobierno revolucionario de México comenzó a realizar murales cargados de ideología marxista y de la idealización del pueblo obrero y agrario mexicano. El protagonista absoluto de estos frescos es el pueblo mexicano, representado en sus trabajos y en sus fiestas. Escribió en su intención para reflejar la vida social de México tal y como él la veía. Epopeya del pueblo mexicano. Nombre de la obra: Epopeya del pueblo mexicano. Autor: Diego Rivera. Fecha de elaboración: comenzó en 1929 y concluyó en 1935. Se encuentra ubicada en el Palacio Nacional, en México, de Distrito Federal. Sus dimensiones son 276 metros cuadrados. En el mural hay tres partes. La parte izquierda muestra la sociedad mexicana del presente. La parte central muestra la conquista desde los indígenas por los españoles hasta la Revolución. Y la parte derecha muestra la civilización de los indígenas. El mural es muy hermoso, con muchos detalles y colores, pero hay un problema con el mensaje de la obra. Para decir su mensaje, Diego Rivera miente, porque está representando la historia de México en una luz falsa para comunicar su mensaje sobre la lucha de clases sociales. El hombre controlador del universo. Autor: Diego Rivera. Fecha de elaboración: 1934. Se encuentra ubicado en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Sus dimensiones son de 4.80 por 11.45 metros. En el centro, un hombre obrero controla el universo a través de la máquina y la producción. A la izquierda se observa la sociedad capitalista y su ejército. A la derecha, los trabajadores de la Plaza Roja, el ejército ruso y los principales ideológicos o líderes de la Revolución Soviética: Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin y León Trotsky.
Su composición. El tema del mural gira en torno a lo que Rivera era una encrucijada de la humanidad, cuya crisis social llevaba a que se debatiera entre el capitalismo y el comunismo. Sueño de una tarde en la Alameda Central. Autor Diego Rivera, fecha de elaboración 1947. Esta obra se encuentra ubicada en el Museo Mural Diego Rivera, México, Distrito Federal. Sus dimensiones son de 5 pies, 51 pies por 15 pies por 15.6 metros y 4.7 metros. Ok, su contenido. Creación visual del afamado artista y caricaturista José Guadalupe Posada, quien aparece a la izquierda. A la derecha. A la izquierda, al lado de la Catrina, aparece Frida Kahlo, esposa de Diego Rivera en aquel entonces. Diego Rivera se retrata a sí mismo como niño, mientras pasea por la Alameda Central en la Ciudad de México. A lo largo de su recorrido lo acompañan más de una centena de personajes fundamentales de la historia mexicana. José Clemente Orozco nace el 23 de noviembre de 1823 en Zapotlán, Jalisco. Su familia se mudó a Ciudad de México cuando era pequeño y de ahí descubrió por primera vez la obra de José Guadalupe Posada. Fascinado por las caricaturas del icónico grabador mexicano, decidió empezar a dibujar y fue inscrito en clases nocturnas en la Academia de Bellas Artes. José Clemente dedicó una buena parte de sus últimos años a trabajar en su estado natal, además del Hospicio Cabañas. El muralista realizó obras para la Universidad de Guadalajara y el Palacio de Gobierno de Jalisco. José Clemente Orozco murió en la Ciudad de México el 7 de septiembre de 1949. Sus restos actualmente reposan en la Rotonda de las Personas Ilustres en la capital mexicana. Características de sus obras. Durante sus inicios mostró gran interés en los temas sociales del mundo subalterno. Posteriormente, la historia precolombina, la historia de México y la crítica del mundo contemporáneo fueron los temas principales en sus murales, además de que incluyó la estética de los pueblos indígenas con personajes generalmente hieráticos, robustos e incluso violentos. Una de sus técnicas que utilizaba eran diagonales en composiciones grupales y el uso de claroscuro, resaltando el gigantismo, la monumentalidad y la geometrización para dar dramatismo a sus obras. La trinchera. Ficha técnica. Nombre de la obra: La trinchera. Autor: José Clemente Orozco. Fecha de elaboración: 1926. Ubicación: Centro Histórico, CDMX. En el mural aparecen 3 figuras de hombres al centro, cuyos rostros no es posible observar. Pareciera como si el mural representara una yuxtaposición de estos. Hombre vista desde arriba sobre la superficie de la piedra y a su vez vista de frente como corresponde a la vista de perfil del hombre arrodillado. Su composición. En el mural se aprecia el uso de rojos y claroscuros que sugieren la sangre y el fuego de las armas. Dioses del mundo moderno. Ficha técnica. Nombre de la obra: Dioses del mundo moderno. Autor: José Clemente Orozco. Fecha de elaboración: en 1932 a 1934. Ubicación: Dartmouth College, Estados Unidos. Con ese papel pretende criticar y denunciar la hipocresía de las instituciones académicas y educativas modernas y su indiferencia durante las revueltas que tuvieron lugar en la década de 1930. Orozco retrata esqueletos vestidos con birretes y túnicas. Ante ellos, un esqueleto en posición de dar a luz, alumbrando un esqueleto que se identifica con el nacimiento del conocimiento y la ciencia inútil, que centrada en sus propios intereses termina por servir de poco
o nada para mejorar la vida de los mexicanos. Su composición es un fondo llameante, hace referencia a los navíos de Cortés que trajeron la destrucción al continente americano, y los fetos embalsamados sobre tomos polvorientos hacen relación a la inutilidad de la divulgación científica y el conocimiento centrado en sus intereses particulares e indiferentes a la crisis de la civilización moderna. Y por último, El hombre en llamas. Su ficha técnica, nombre de la obra, El hombre en llamas, autor José Clemente Orozco, fecha de elaboración 1938 a 1939. Se ubica en el Hospicio Cabañas, en Guadalajara, Jalisco. El contenido es muy abstracto y surreal, con solo dos colores, matices de rojo y negro. Las personas son más grandes y tienen más detalles. Las interpretaciones de esta llamativa obra aluden a la superación del mundo prehispánico o al terrible destino que nos depara el que, después del fuego, todo será tinieblas. Composición. El hombre en llamas aprovecha la arquitectura esférica de la bóveda para representar a un hombre que se contorsiona y asciende envuelto en fuego. El dolor humano en las caras de los hombres grises, oscuro y negro, perfilados en blanco, tumbados a los pies de la bóveda. David Alfaro Siqueiros. José de Jesús Alfaro Siqueiros, mejor conocido como David Alfaro Siqueiros, nace el 29 de diciembre de 1896. Cuando era niño empezó a demostrar el interés y talento por la pintura al pintar en 1907 una réplica de la Virgen de la Silla de Rafael. 4 años más tarde inicia sus estudios de arquitectura en la Escuela Nacional de Preparatoria, mientras tomaba clases nocturnas en la Academia de San Carlos. Cuando cumplió los 18 años, Siqueiros se enlista en el Ejército Constitucionalista de Venustiano Carranza y escribe para el órgano divulgativo La Vanguardia. En 1919, el joven pintor viaja a Europa. Primero se dirige a París, donde conoce a Diego Rivera. Luego se dirige a Italia, donde estudia a los grandes maestros del Renacimiento y del Barroco. Por participar en México en un atentado contra el escritor Trotsky, Siqueiros fue expulsado y se exilió en Chile. En 1962 fue encarcelado por el gobierno por organizar disturbios estudiantiles de extrema izquierda. 2 años antes fue indultado. En 1964, David Alfaro Siqueiros falleció en Cuernavaca el 6 de enero de 1964. Características de sus obras. Su forma de pintar es esquemática. Siqueiros intentaba encontrar un dinamismo en la figura para crear movimiento. Buscaba teorías para experimentar. Una de las formas en las que Siqueiros creaba movimientos era pintar con diversas líneas a modo de boceto. Usualmente eran trazos negros y gruesos. En el porfirismo a la Revolución, Siqueiros puso a prueba una de sus teorías, donde tuvo que pintar a los guerrilleros en una pared transversal, de modo que desde el centro se viera un grupo como si solo fuese de una pared y no 3. Sus pinturas son llenas de color, representan figuras con emociones intensas. Su obra se enmarca en el grupo de pintores y muralistas mexicanos junto con Diego Rivera y José Clemente Orozco. Esta obra se titula Retrato de burguesía. El autor es David Alfaro Siqueiros. Se elaboró de 1939 a 1940. Se encuentra en el Sindicato Mexicano de Electricistas en CDMX y mide 110 centímetros por 150 centímetros. Para el desarrollo temático se siguió el criterio de un montaje simbólico de sentido crítico y realista. Foros de periódicos o de noticiero fueron reproducidos finalmente para dar las siguientes simbologías del nazismo, el hiperrealismo, la revolución y la guerra, un sentido preciso para que remarcara las características clasistas del complejo fenómeno histórico que se representaba.
La composición quedó planteada como una unidad semicircular originada por una rotación de un haz de radios. Nueva democracia. El autor, nuevamente, David Alfaro Siqueiros, se elaboró en 1945, se encuentra en el Palacio de Bellas Artes y mide 550 por 1198 centímetros. Muestra a una mujer rompiendo las cadenas de la tiranía que se complementa con los dos paneles laterales, las víctimas del fascismo y las víctimas de la guerra. La composición de los tres tableros corresponde a la idea del artista sobre la plástica pura, una manera de pintar que debía romper los límites del cuadro para convertirse en una suerte de superficie dinámica que pudiera satisfacer la visión del que llamaba el espectador móvil. La universidad al pueblo, el pueblo de la universidad al pueblo. El autor, David Alfaro Siqueiros, se elaboró entre 1955 a 1956. Se encuentra en la rectoría de la UNAM. Representa a 5 estudiantes subiendo por unas escaleras, llevando en las manos objetos representativos de los conocimientos adquiridos en la universidad. Se dirigen de vuelta hacia el pueblo, cargados de nuevas ideas que aplicar. Tienen colores opacos en una gran parte de tonalidades entre café y naranja. Está hecho de teselas de vidrio y es considerado como uno de los íconos del arte del mosaico mexicano. Frida Kahlo. Magdalena del Carmen Frida nació en la célebre Casa Azul de Coyoacán, en Ciudad de México. En 1913, Frida enferma de poliomielitis y se ve obligada a guardar cama durante 13 meses. En 1922, Frida Kahlo ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria, donde entra en contacto con las ideas más progresistas de la época, y su inteligencia y su talento fueron su mejor defensa. Gracias a esto logró formar parte del grupo Las Cacuchas, donde conoció a su primer pareja, Alejandro Gómez Arias. A la edad de 22 años, Frida se casa con Diego Rivera. Fue la boda entre un elefante y una paloma. La relación de Frida y Diego pasa por innumerables altibajos a causa de las infidelidades. Se divorcian en 1939 para volver a casarse otra vez en 1940. Los problemas físicos y de salud de Frida la mantienen postrada durante largas temporadas. La artista sigue su actividad pictórica y crea magníficos retratos llenos de simbolismo y de profundidad y personalidad. En 1950 su salud empeora y fallece 4 años después. Características de sus obras. Sus obras principalmente eran autorretratos de estilos muy personal. Se caracterizaban por la síntesis de elementos y expresiones surrealistas, con una muestra casi autobiográfica. Mostraba mezclando su ingenuidad con metáfora y un estilo inspirado en el arte popular mexicano. Una característica relacionada con sus obras es que la mayoría, por no decirlo así, que en su totalidad expresaban el sufrimiento y tormentos por los que tuvo que pasar durante toda su vida, incluyendo la enfermedad y el accidente. Los colores que más acostumbraba a utilizar en sus obras eran colores brillantes. El verde, el rojo, amarillo y azul eran sus favoritos. Kahlo relacionaba con su aspecto físico, era su manera de vestir. Para nadie es un secreto que su entonces marido le impulsaba a lucir atractivos atuendos de colores llamativos, tradicional en las mujeres nativas en México. Las dos Fridas. Ficha técnica. Autor Frida Kahlo. Fecha de elaboración 1907-1954. Ubicación Museo del Arte Moderno. Dimensiones 173 centímetros por 173 centímetros.
Contenido. Es un doble autorretrato en el que dos mujeres comparten el mismo asiento y sus rostros duplicados se muestran inexpresivos. Esa actitud de las mujeres contrasta en el fondo de las amenazantes nubes, reflejo de dolores físicos y emocionales que mantuvo Frida Kahlo durante toda su vida. Composición. Las dos Fridas, el punto crucial es la unión de las manos en ambas imágenes, demostrando la dualidad, siendo dos entes distintos que conforman un mismo ser, mostrando su habilidad para llevar al público espectador a tomar en cuenta la unión, los brazos, la tijera y el mini retrato de Diego, todo levemente inclinado hacia la interacción de las manos unidas, haciendo una similitud entre el cielo, la tierra, la vida y la muerte. Hospital Henry Ford. Fecha de elaboración 1932. Museo Dolores Olmedo, Distrito Federal. Dimensiones 30.5 centímetros por 38.5 centímetros. Contenido. Frida plasmó en el cuadro uno de los momentos más traumáticos de su vida, el aborto natural que sufrió en el año 1932 mientras vivía en Estados Unidos. Composición. La figura en el retrato está desnuda. Las sábanas que se ven debajo de ella están ensangrentadas y una gran lágrima cae en su ojo. La cama y su triste habitante flotan dentro de un espacio abstracto rodeado por 6 imágenes en un círculo relacionadas a la pérdida de su hijo. Autorretrato con collar de espinas y colibrí. Fecha de elaboración 1940. Ubicación Universidad de Texas, Estados Unidos. Dimensiones 61.25 centímetros por 47 centímetros. Kahlo se pinta a sí misma de frente con una corona de espinas en forma de collar. Las espinas se hunden en su cuello, en su respiración y en su dolor luego de su divorcio. Composición. La composición se divide en 5 partes: el rostro, el color, la naturaleza, el collar, el gato negro y el colibrí. María Izquierdo nació en San Juan de los Lagos, Jalisco. Fue registrada con el nombre de María Zenobia Izquierdo Gutiérrez. A los 5 años perdió a su padre y desde pequeña su educación fue delegada por sus abuelos, hasta que su madre se casó nuevamente. Para 1923, la familia Izquierdo llegó a la Ciudad de México, donde ella descubrió una atmósfera de ebullición cultural que la llevó a ingresar a la Escuela de Arte. Hacia finales de los 20, ingresó en la Escuela Nacional de Bellas Artes. En enero de 1928 se mantuvo como alumno de la antigua Academia San Carlos hasta junio de 1929. Cursó Historia del Arte con Antonio Caso y dibujó con Alberto Garduño. En 1964, año de las Artes Plásticas de Jalisco, fue la única mujer cuyo nombre quedó inscrito junto a los otros 17 artistas en el muro del monumento a José Clemente Orozco en la ciudad de Guadalajara. En 1948 padeció un ataque de hemiplegia que la paralizó del lado derecho del cuerpo e hizo que perdiera el habla. Murió en 1955 por una embolia. Característica de sus obras. En sus obras destaca el papel muy importante que se le otorgó a la mujer al visibilizar su diversa problemática y mostrar sus espacios. La mayoría de sus obras se encuentran en el extranjero. Se conforman de autorretratos, paisajes y naturaleza y tinte surrealista, cuya principal característica era el uso de intensos colores. Entre sus trabajos destaca el retrato de Belén, Niñas durmiendo, la sopera, el teléfono, escenario en circo, orquídeas, Viernes de Dolores y Llamas las Machuquicho. En 1939 pinta el retrato de Juan Soriano,
y en 1941 Retrato de María Asunción. Para ella, además de que perteneció al grupo de artistas que entendieron y expresaron la mexicanidad de muy diversas formas. Es cierto que el indigenismo pictórico era una tendencia común, no se presentaba de manera uniforme. Incluso María desarrolló una pintura que se alejaba de la alegría, el sabor vernáculo, la vitalidad popular o la mexicanidad desbordada en aquellos años. El idilio. Autor María Izquierdo. Fecha de elaboración 1946. Ubicación Museo Blastein, Ciudad de México. Dimensiones 76 centímetros por 61 centímetros. Contenido. El idilio es un ejemplo de cómo María Izquierdo tomaba un tema para proponer una nueva lectura de su significado. Composición. Esta obra representa el enamoramiento, el cual es momentáneo, que surge repentinamente y a menos de que la pareja decida atravesar por un camino lleno de retos, como la lluvia y un sórdido alrededor, no podrá ver la luz brillante del amor verdadero. Alegoría a la libertad. Fecha de elaboración 1937. Museo Blastein, Ciudad de México. Dimensiones 21 centímetros por 26.5 centímetros. En Alegoría a la libertad, la humeante chimenea se ubica en una escena de espacio urbano contemporáneo e Izquierdo utiliza la violencia hecha alegoría, con rastros del pasado indígena para subrayar la problemática de las mujeres en México en los años 30. Composición. En esta misteriosa imagen, el denso humo negro de una chimenea crea una criatura fantástica y apocalíptica, la libertad de ser un blanco y alado que lleva una antorcha dorada en la mano y con la otra agarra salvajemente el negro y largo cabello de 5 cabezas de mujeres. Viernes Dolores, fecha de elaboración 1945, ubicación Museo Blastein, Ciudad de México, dimensiones 70 centímetros por 60.5 centímetros. Contenido. Viernes Dolores representa un altar hecho para conmemorar la fiesta de los 7 Dolores de la Virgen, que se realiza una semana antes del Viernes Santo. La pintora sentía especial fascinación por la belleza estética de estos altares tradicionales y pintó varias escenas similares entre 1943 y 1946. Composición. El cuadro detalla las ofrendas acostumbradas, incluyendo brotes de trigo en vasijas, cerámica pintada, flores, velas y naranjas atravesadas con banderitas de papel picado. Conclusiones. ¿Cuál es la importancia que tuvo el muralismo mexicano en nuestro país y cómo contribuyó a la constitución del nacionalismo mexicano? El muralismo mexicano es uno de los primeros movimientos pictóricos en la América Latina en el siglo XX que se compromete deliberadamente a romper la estética europea y a legitimizar la estética latinoamericana. Nos dejó un patrimonio artístico incoleccionable, ya que el hecho de que el muro haya servido como soporte para el muralismo mexicano permite que el patrimonio desarrollado no pueda ser retirado de su función social, independientemente de que en algunos murales se haya hecho al interior del edificio. Estos siguen siendo del dominio público, y aquellos que se están en espacios abiertos o de uso cotidiano, como las escuelas o las universidades, siguen al alcance de quienes frecuentan dichos lugares. Al ser un arte marcado talentemente político, el muralismo mexicano ha generado mucha polémica. Una de ellas tendría que ver con la verdadera eficacia del muro como soporte público. ¿Cómo influyó la obra de Frida Kahlo y María Izquierdo en nuestra cultura mexicana? Por parte de Frida, forjó una imagen de mujer independiente, decidida, autónoma y despojada de las conversaciones sociales.
En su obra puede verse plasmada su identidad femenina que la llevó a convertirse en todo un símbolo del feminismo de su época. Rompió con los esquemas impuestos de la época dominada por el machismo. Con su particular manera de vestir también se hizo notar. Frida ha sido motivo de inspiración para muchos otros artistas, mientras que María fue una de las mujeres más grandes pintoras mexicanas del siglo XX, que desde el inicio se mostró ajena a las tradiciones. Consiguió un estilo único que le ganó su primera exposición en la Galería de Arte Moderno en la Ciudad de México en 1929 y un año después en el Art Center de Nueva York. Fue la primera mexicana no solo en exhibir en Estados Unidos, sino que también en Japón, Francia, India y Chile, y descubrió nuevas perspectivas al presentar su arte al extranjero, y después decidió traerlo a nuestro país. El resultado fueron obras altamente influenciadas por el surrealismo, vanguardia que la llevó a regresar sus ideas con una espontaneidad natural y fue capaz de captar la cultura mexicana a partir de ideas casi poéticas. Muchas gracias por su atención.